Hola muchachos, buen día para todos. Buen día, profe. Profe, Buenos días, profesor. buenos días. Sí, Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vieron el quiz la vez pasada? ¿Alguna dificultad? ¿Un inconveniente? ¿Algo por comentar? Pues habría que ver si nos quedó bien. Pero, profe, pues digamos que era como pues encontrarle el camino más fácil, ¿sí? Porque no sé, pues ahí había varios caminos para plantearla de la corriente y manejarla de la resistencia. No podía extenderse o no, pero yo creo que pues, la cosa era identificar bien, tener claro cómo manejar esas aproximaciones para funciones de varias variables. Porque pues si uno no tenía claro eso, pues se iba a confundir. Sí, exactamente. Pues digamos que obviamente por cualquier camino podrían llegar a la solución, pero digamos que hay algunos caminos en los que de pronto podría ser más confuso el procedimiento, ¿sí? Y la idea pues era también identificar todas estas, eh, pues estas, digamos, como estrategias o, o de pronto un análisis previo que se puede hacer en un problema determinado para ver cuál estrategia es la más adecuada y pues esa es la que se va a implementar. No sé si de pronto quieran que lo resolvamos rápidamente o Sí, sí, profe, sí. sí, listo. Bien, entonces aquí digamos que el circuito o digamos, no, el circuito es pues para nosotros un circuito con tres resistencias en paralelo y una fuente constante, pues no debería generarnos ningún traumatismo, ¿cierto? Y efectivamente, pues tal vez tenemos muchas maneras de resolverlo, pero como esto no es un curso de circuitos, pues no se trata de ver cuál es la mejor o cuál es la más adecuada o cuál utilizaron, sino, bueno, buscar la estrategia de pronto que más se acomode a lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en el ejercicio, en resumen, lo que nos pedían era aquí, pues, la corriente que medía el amperímetro, la corriente que sale de la fuente de tensión, ¿cierto? Entonces, esa corriente, digamos que una forma rápida de verla es
verla como la suma de las corrientes que van por cada una de las resistencias. Y eso es lo que tengo acá en esta ecuación. Digamos, una corriente I sub 1, que sea la tensión sobre la resistencia 1, más una corriente I sub 2, que sea la tensión sobre la resistencia 2, más una corriente I sub 3, que sea la tensión sobre la resistencia 3. Y acá, pues sencillamente queda reemplazar. Entonces básicamente teníamos que la fuente valía 30, la resistencia 1 creo que eran 560, la resistencia 2 330, y la resistencia 3 pues ya dependía de cada uno, ¿cierto? Entonces aquí ya cada uno reemplazaba el valor de su código, de los 3 últimos dígitos de su código, y aquí no tendría por qué haber ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces esto daba algún valor X. Entonces esto ya nos daba aquí un valor de la corriente. Pues, ¿Sí? ¿no se podría dar un código, por ejemplo? Sí, no sé si alguien quiera ofrecerse o ponemos, no sé, 1, 2, 3, lo que sea. El mío, 160 es. Listo. Profe, Entonces, ahí creo que le falta una corriente. ¿cuál corriente? Hay una que baja por R1 y la otra que se va por el nodo. Y ahí se divide en R2 y R3, ¿no? Eso sería Haga alrededor un nodo con referencia a B1, ahí están las tres corrientes. Sí, ahí están las corrientes. Sí, digamos que creo que lo que quiere decir es que por acá vaya una corriente y aquí otra, ¿cierto? Pero pues esta corriente que va por aquí, por este nodo, yo la puedo expresar como la suma de estas dos. Eso fue lo que hice directamente. Ah, sí. U otra forma de verlo sería decir que lo resolví por nodos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces la corriente que va por acá, que entra al nodo, es igual a las corrientes que salen de todo este nodo, que sería I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Sí, sí tiene razón. ¿Listo? Entonces aquí rápidamente esa corriente con esos valores me da algo así como 0.331198. Y como se pedía en miliamperios, pues simplemente era hacer la conversión, 331.98 miliamperios. No se alcanza a ver, entonces no sé si lo pueda. ¿Listo? Entonces la corriente sería 331.98 miliamperios. Para ese valor de código, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Cierto que acá no cambia. Bueno, para ese valor de código en particular. Yo en ningún momento les pedí que utilizaran un número determinado de cifras significativas o de cifras fraccionarias, entonces ahí pues no habría ningún inconveniente. Lo único que les pedí es que se expresara en miliamperios. Luego viene entonces la otra parte, la parte del delta.
Y para ello teníamos que hallar entonces la resistencia, las derivadas parciales. Entonces, independientemente de la forma en que resolvieran el circuito, ustedes iban a tener una función, bueno, la corriente como una función de la tensión y de cada una de las resistencias. Bien, entonces, la derivada de la corriente con respecto a la tensión, la derivada de la corriente con respecto a la resistencia 1, la derivada de la corriente con respecto a la resistencia 2 y la derivada de la corriente con respecto a la resistencia 3. Aquí rápidamente, si yo derivo con respecto a la tensión, esto es básicamente una función lineal, entonces la derivada sería simplemente la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y con respecto a cada una de las resistencias, voy a hacer solamente una, pero las demás van a tener la misma forma. Entonces, vemos aquí que es básicamente una función como 1 sobre X. Entonces lo que vamos a tener es la derivada de 1 sobre X vendría siendo 1 sobre X al cuadrado, que sería en nuestro caso 1 sobre R al cuadrado. Bueno, menos 1 sobre R al cuadrado y multiplicado por la tensión. Entonces tendríamos R1 cuadrado. Otra vez. Bien. Lo mismo con R2, lo mismo con R3. Y para hallar el delta, pues simplemente sería, otra vez, empezar a reemplazar. Aquí entonces la derivada sería la suma del inverso de las resistencias uno sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 por delta B voy a poner aquí entonces era B sobre R1 al cuadrado y aquí voy a hacer una
cosa para evitarme ese cuadrado. Y es que decíamos bueno, aquí todavía tenemos el cuadrado. Le quité pues el signo porque ya estamos hablando de magnitud. Y la tolerancia o la del delta R es igual a la tolerancia que era del 10%, la puedo expresar como 0.1 por R1. Esto lo que me ayuda es a cancelar un término de R1 0.1 y acá también cancelamos un término de R1. Se puede poner así o se puede reemplazar directamente el valor, ustedes lo podrían calcular. Acá pues vamos a tener entonces lo mismo para R2 y para R3. Delta B, entonces 0.5. Y ya nos quedaría reemplazar entonces el valor correspondiente. Entonces 1 sobre 560 más 1 sobre 330 más 1 sobre, ¿sí? ¿Sí? 160. Profe, pero así no se confunde un poquito más, por lo que el 0,5 sí era más o menos 0,5 volts y el 0,1 era el 10% del valor del delta. O sea, en ese caso sería para la resistencia 1, 56, para la 2, 33 y para la 3, 16. Listo, entonces para evitar confusiones dejémoslo tal cual. Entonces correspondería entonces a R1 al cuadrado y acá 0.1 por R1 que era 0.56. ¿Sí? No, 56 exacto porque era 560. El delta. Sí, La resistencia. 56. Acá entonces tendríamos R2 y acá R3. Y acá sería entonces 33 y para este caso particular tendríamos 16. Y pues ya sería entonces hallar el valor de la corriente con los valores de las resistencias que tuvimos, que tenemos. Entonces, delta de I aquí, si no estoy mal, o bueno, voy haciéndolo paso por paso, voy a tener 5.533 por, o bueno, pongámoslo así, por 10 a la menos 3. A esto le sumo entonces 30 por 56 dividido en 560 al cuadrado, 5.357 por 10 a la menos 3, ahora con 330,
9.091 por 10 a la menos 3. Y el último sería, perdón, 18.75 por 10 a la menos 3. No se ve, entonces voy a reducirle un poquito el tamaño a esto. Y ahí tenemos entonces ahora sí, delta I igual 18.75 más 9.091 más 5.357 más 5.533. Y eso nos daría un valor de 38.731. 10 a la menos 3, que voy a reemplazar de una vez por miliamperios. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que tendríamos sería que la corriente será igual al valor que hallamos arriba, 331.98, más o menos 38.731 miliamperios. Como les decía al principio, yo con ustedes no les pedí en ningún momento que utilizaran un número específico de cifras significativas para el resultado, pero con el grupo de ayer me pasó algo, y es que les dije cierto número de cifras significativas. Entonces les dije 6 cifras significativas, también en miliamperios, y ellos entendieron 6 cifras decimales. Entonces aquí pusieron otros valores. ¿Sí? Entonces yo quiero que quede claro para todos la diferencia entre usar, en este caso eran 6 cifras significativas y 6 cifras decimales. Las cifras decimales pues son las que están después del punto. Puede coincidir con cifras significativas en casos como este, pero digamos que si yo utilizo acá solo 6 cifras decimales, es diferente que si utilizo cifras significativas. ¿Sí ven? Aquí entonces tengo 6 cifras decimales que están después del punto, pero 9 cifras significativas. Acá sí tengo 6 cifras significativas que coinciden con el número de cifras decimales. Listo. No sé si siguen habiendo problemas del quiz. ¿Alguna pregunta del quiz? Pues, excepto de la nota, tendría todavía que revisarlos. Pero yo creo que ahora sí pues es claro cuál era el procedimiento para hallar sobre todo ese delta, que era como lo más importante de este quiz. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que nos corresponde hoy, que es pues el módulo 2, el tema de solución de ecuaciones no lineales. Entonces vamos a ver un poquito al principio de solución de ecuaciones en general, unos conceptos básicos,
Y si el tiempo nos da, alcanzamos a ver un poquito del primer método de solución, que sería el método de bisección. Entonces voy a verificar que no haya nadie por acá en sala de espera. No. Bien. Entonces, bueno, esto ya hace parte de la segunda sesión o del segundo módulo del curso, que corresponde, pues, como les decía, a la solución de ecuaciones. Entonces, esa solución de ecuaciones la podemos ver primero, o de otra forma, también la podemos conocer, y es encontrar las raíces de una ecuación. Entonces, indudablemente muchos problemas o la mayoría de problemas se reducen a encontrar la solución de una ecuación y normalmente la expresamos como una función igualada a cero. Entonces, la solución de esta ecuación corresponde a los valores de la función que hacen que pues su valor sea cero, ¿sí? Entonces es lo que se conoce como las raíces de una función. Está otro concepto muy similar. Bueno, no, todavía no. Aquí pues estamos hablando un poquito más de lo mismo. Entonces decimos que un número que satisface una ecuación se denomina raíz de la ecuación. Entonces aquí teníamos una ecuación que era una función igualada a cero. Aquí tenemos una ecuación general, no necesariamente igualada a cero. Y decimos que tiene 4 raíces. Entonces, por ahora no nos interesa cómo se resolvió, sino que, digamos, si despejamos, podemos factorizar la solución o la ecuación de esta manera. X más 2, X menos 3 al cuadrado y X más 1. Eso quiere decir que tenemos dos raíces o dos soluciones sencillas, es decir, aquí de orden 1, en menos 1 y en menos 2, y una repetida, en este caso repetida 2 veces, por el cuadrado del término, está acá, que está ubicada en x igual a 3. Entonces, recuerden que son los valores que hacen que esta ecuación tenga solución, o bueno, que esta ecuación tenga solución, que despejando sería que este valor que está acá sea igual a 0. Lo factorizamos, cualquiera de estos términos puede hacer que la ecuación o que la función valga 0. Precisamente, cuando hablamos entonces de hacer 0 una función, también aparece el concepto de 0. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos una ecuación en general, pero al mover todos los términos, podemos decir que esto ahora es una función igualada a 0 y las soluciones corresponden entonces a los ceros de la función. Acá tenemos entonces otro ejemplo donde tenemos una función f de x igual a x menos 2 por x menos 3 y podemos ver rápidamente que 2 y 3 son ceros de la función f de x igual a 2 y x igual a 3, entonces serían ceros de la función. ¿Qué decimos entonces? Los ceros están asociados a una función y las raíces están asociadas a una ecuación. Puede coincidir que la ecuación está igualada a 0, por lo tanto, en la otra parte de la ecuación, el término que está en la otra parte, correspondería a una función. Esto pues puede ser un poco confuso y se puede utilizar de pronto de forma ambigua, pero a veces es importante tener clara esta diferencia entre ceros y raíces de funciones y ecuaciones. Gráficamente, ¿a qué corresponde un cero? Entonces, como hablamos de ceros de funciones,
una función f de x de cualquier forma tiene un 0 cuando la función cruza el eje x o cuando toca el eje x, no necesariamente tiene que cruzarlo. Tenemos entonces, en este caso, 3 ceros, ¿sí? 1, 2, 3, 2 donde se cruza, 1 donde se toca el eje x, y en todos estos casos hablamos de ceros reales, porque es un valor real de x el que hace que f de x sea igual a 0. También existen, por supuesto, ceros imaginarios, que serían valores imaginarios de x, o valores complejos de x que hacen que f de x valga 0. Por ahora nos centramos en los valores reales. Podemos encontrar Profe, que ceros si por favor sencillos. puede aceptar a Silvia, que está hace como 10 minutos en la sala de espera. Y listo, ya. Listo. Gracias. Bien. Decía, tenemos diferentes clases de ceros. Están los más comunes, los ceros sencillos, y son estos, que aparecen una sola vez. Es decir, en la ecuación, cuando se factoriza, tenemos que su orden es 1. Tenemos un ejemplo de una función de orden 2, pero cuyos ceros aparecen una sola vez. Tenemos un 0 en x igual a menos 1, que corresponde a este término x más 1, está ubicado acá en este cruce, y un 0 en x igual a 2, que corresponde a este otro término, está acá en este otro cruce, y los llamamos ceros sencillos precisamente por eso, porque su orden es de orden 1. Podemos hablar también de ceros múltiples. En este caso tendríamos un 0 doble en x igual a 1. ¿Sí? Entonces vemos acá que la ecuación corresponde a x menos 1 al cuadrado. Si lo factorizamos, perdón, si lo expandimos, vemos que la ecuación es de orden 2, pero su cruce, o en este caso, toca 0 solamente en un valor. Lo que pasa es que ese valor está repetido. ¿Sí? Entonces ahí es donde llamamos ceros dobles, en el caso de que sea de grado 2. Gráficamente quizás no sea claro de apreciar, pero en la ecuación, cuando nosotros tenemos la ecuación factorizada, sí ya es un poco más evidente que hablamos de un cero doble. Podemos tener ceros de muchos grados, entonces acá tenemos un cero triple que coincide con x igual a 0. ¿Sí? Entonces básicamente es como si tuviéramos x multiplicado por x multiplicado por x, y cualquiera de esos términos puede ser 0, entonces x vale 0, haría que la función f de x valga también 0. Aquí en este caso no tenemos, como en el caso de la función cuadrática anterior, un punto donde tocamos, sino un punto donde hay un cruce. Y pues efectivamente en la gráfica de pronto no es claro saber que ese 0 pueda ser múltiple o que pueda ser sencillo, y generalmente tenemos que recurrir a la ecuación o a la solución que obtengamos para saber de qué naturaleza es este 0. Aquí pues de pronto nosotros podemos conocer la fórmula de la función cúbica y podemos estar con certeza seguros de que esa función es de orden 3 y que por lo tanto va a tener 3 ceros, y ya que no vemos ningún otro cruce, pues podemos asegurar que ese 0 en x igual a 0 es múltiple, y bueno, es de multiplicidad 3 o es un 0 triple. Entonces, tenemos que saber que cualquier polinomio de orden n, pues tiene n ceros, que pueden incluir ceros reales, ceros complejos y sus multiplicidades. Entonces, lo que les decía, aunque aquí gráficamente solo vemos
un cruce, como la función es de orden 3, decimos que el 0 es de orden 3. El 0 es triple. Podemos encontrarnos casos donde tenemos ceros reales y complejos, por supuesto. Entonces, a veces nos interesan los reales, a veces nos interesan los complejos, a veces nos interesan ambos. Pero la suma de todos o la cantidad de todos tiene que coincidir con el orden de la ecuación. Si el polinomio o si el grado del polinomio es impar, podemos asegurar que tiene al menos un cero real. ¿Esto por qué? Porque los complejos o los ceros complejos normalmente vienen de manera conjugada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esté conjugado? Si nosotros tenemos un 0 en un número complejo, digamos 4 más 5i, también tenemos un 0 en su complejo conjugado que corresponde a 4 menos 5i. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se denomina complejos conjugados, que normalmente vienen en parejas. Por eso, si el polinomio es de orden impar, siempre va a quedar uno suelto, por lo menos, que debe ser real. Si una función tiene un 0 en x igual a r con multiplicidad m, entonces la función y sus primeras m menos 1 derivadas serán 0, y la mésima derivada será diferente de 0. Entonces, volvamos aquí al ejemplo de x igual a 3. F de x igual a x al cubo. Tiene un 0 de orden 3 en x igual a 0. Entonces, la función evaluada en ese 0, por supuesto que es 0, pero la primera derivada, 3x a la 2, también es igual a 0 cuando x vale 0. La segunda derivada, que va a ser 6x, también vale 0 cuando x igual a 0. Y la tercera derivada, en cambio, no vale 0, vale 6. Esto se cumple para todas las funciones que tengan un 0 con multiplicidad m, ¿sí? Aquí pues retomamos un poquito el ejemplo del principio de la clase, que teníamos una ecuación de esta forma: x a la 4 menos 3x a la 3 menos 7x a la 2 más 15x igual a menos 18. Entonces, lo que hicimos allí era mover los términos a la izquierda y definir una función que corresponde a todo el miembro izquierdo de la ecuación, ¿sí? El que no es 0. ¿Sí? Entonces definimos la función de la misma naturaleza, pasamos este menos 18 a la izquierda, quedó como más 18, y resulta que, en este caso, los ceros de la función f de x son las mismas raíces de la ecuación f de x igual a 0. Entonces, fíjense que aquí hablamos de los ceros de f de x, pero hablamos de las raíces de la ecuación f de x es igual a 0. Acá tenemos una ecuación para hablar de raíces, pero hablamos de una función cuando te calculamos los ceros. Estos son pues ya temas conceptuales, pero la idea pues es que finalmente son los mismos valores. Los ceros de esta función corresponden a las raíces de la ecuación f de x igual a 0. Bien, ¿cómo se pueden solucionar entonces ecuaciones? Pues digamos ya sean lineales o no lineales. Aquí hablamos de ecuaciones no lineales porque estamos extendiendo el concepto, pero también aplicaría para funciones lineales, y de hecho todos los ejemplos que hemos analizado acá son lineales. ¿Sí? ¿Qué posibilidades de solución tenemos? Entonces, tal cual como los métodos, como presentamos cuando hicimos la introducción de métodos numéricos.
tenemos soluciones analíticas, soluciones gráficas y soluciones numéricas. Las soluciones analíticas corresponden a ecuaciones especiales donde se puede establecer una respuesta analítica para encontrar las raíces de las ecuaciones o los ceros de las funciones. No para todas las ecuaciones es posible. Las soluciones gráficas, bueno, sí, digamos que ya se pueden implementar para prácticamente cualquier función y pues aunque no son muy precisas, sí resultan de pronto útiles para como punto de partida para luego utilizar otro método que nos dé un poco más de precisión. Y finalmente tenemos los métodos o las soluciones numéricas que podemos separar como métodos abiertos y métodos cerrados. Veremos un poquito más adelante a qué corresponden estos conceptos. Si nos metemos un poquito con los métodos analíticos, podemos recordar tal vez la ecuación, la solución más famosa de una ecuación que conocemos, y es la solución analítica que corresponde a la ecuación cuadrática, ¿sí? De esta forma, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y ya está definida que su solución analítica es de esta forma, ¿sí? Menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Entonces, de aquí podemos ver que si la raíz, o si mejor, el argumento que está dentro de la raíz es positivo, este valor será real, y si es negativo vamos a empezar a tener complejos, números imaginarios, y aquí el más o menos representa pues básicamente que tenemos un valor con más, un valor con menos, y si tenemos términos imaginarios, de allí es donde salen nuestros complejos conjugados. Pero hay ecuaciones, como por ejemplo esta, x menos c a la x, que no tienen un valor o una solución analítica, porque no hay manera de despejar mediante soluciones analíticas o mediante métodos analíticos esta ecuación, ¿sí? Nosotros podemos acá decir x es igual a e a la x, pero para desmontar esta x del e tenemos que aplicar logaritmo, y luego esta x nos queda atrapada dentro del logaritmo, y pues así no vamos a tener una convergencia, una solución analítica. Entonces, una ecuación como esa, bueno, aquí cambia un poquito el signo de la función exponencial, pero la idea es la misma, es utilizar una función gráfica, un método gráfico. Entonces, acá lo que hacemos es reordenar la ecuación y graficar las dos partes. Entonces, tenemos gráfica de x, gráfica de e a la menos x. Y el punto de cruce entre estas dos corresponde a la raíz de la ecuación. De estos métodos podemos extraer información importante, y en particular podemos extraer dos cosas. Primero, podemos extraer un intervalo donde aseguramos que está la raíz. En este caso, pues se plantea el intervalo entre 0 y 1. Y efectivamente vemos que el cruce está para x entre 0 y 1. Y si somos de pronto un poco más rigurosos, podemos decir, bueno, digamos que alrededor de 0.6 o 0.7. Eso nos daría la segunda información, que sería un punto inicial para un nuevo método. Entonces, de acuerdo a esta información inicial, que puede ser un intervalo o un punto de partida, es que podemos definir nosotros un método numérico como abierto o como un método numérico cerrado. Los métodos numéricos cerrados corresponden a los que tienen intervalos. Por eso, pues, dentro de este intervalo es que empezamos a buscar nuestra solución. Métodos abiertos son los que tienen un valor puntual inicial, y a partir del cual se empieza a buscar la solución. Varios métodos disponibles para resolver ecuaciones no lineales. Los 4 primeros son los que están dentro del programa
No sé si alcanzamos a revisarlos todos así en clase o si de pronto ustedes revisan de forma asíncrona algunos conceptos de cada método y luego socializamos o a través de los talleres, pero la idea pues es cubrir por lo menos estos cuatro. Si alcanzamos a cubrir alguno más sería muy chévere. Y pues el primero sería el método de la bisección. Antes de pasar al método de la bisección, entonces como les comentaba, los métodos cerrados corresponden a los que en los que partimos de un intervalo que contiene la raíz. Y lo que hacemos es hacer más pequeño ese intervalo, como acorralando la raíz, ¿sí? Pero siempre vamos a manejar intervalos, nunca vamos a llegar a un valor puntual como tal, sino un intervalo, y a partir del intervalo es que hacemos la estimación correspondiente. El método de bisección es efectivamente un método cerrado. Ya veremos cómo funciona en particular el método de la bisección. Por otro lado están los métodos abiertos, que es cuando partimos de uno o más puntos iniciales, pero son soluciones puntuales. Y en cada iteración lo que hacemos es, a partir de información relacionada y a partir del punto inicial, acercarnos o empezar a hacer suposiciones del valor de la raíz. Estos métodos normalmente son más eficientes desde el punto de vista de cómputo porque son más rápidos. A veces los métodos cerrados se demoran un poco más porque lo que hacemos es empezar a acorralar el intervalo, puede ser un poco más demorado en términos de pasos, pero el problema con estos, con los abiertos, es que puede que no converjan y es que puede que haya alguna situación que lo que haga sea alejarme y no acercarme a la raíz. Entonces va a ser similar a como hemos visto de pronto en la serie de Taylor, que hay casos particulares donde no vemos una convergencia, sino que a medida que se supone que deberíamos acercarnos más, lo que hacemos es alejarnos de lo que estamos buscando. Precisamente cuando hablamos de convergencia, entonces podemos establecer una notación. Entonces, cuando hablábamos de serie de Taylor, ya hablábamos de término 1, de término 2, de término n, y en general, si hablamos de secuencias o si hablamos de métodos iterativos, podemos hablar de la primera solución, de la siguiente solución, hasta la solución enésima, y podemos hablar de convergencia si la diferencia entre un valor puntual que sea x y un enésimo término siempre va a ser menor que una tolerancia. Entonces, allí en los métodos, en la serie de Taylor, recordábamos de pronto algunas funciones donde a medida que aumentábamos el número de términos, la variación ya no era muy grande, ¿sí? La diferencia empezaba a ser muy pequeñita entre los últimos términos y lo que hacíamos era que nos estábamos acercando a un valor puntual y cada vez pues le dábamos de pronto más precisión. A eso es a lo que se refiere esta notación de convergencia. Y en particular podemos hablar de diferentes tipos de convergencia. Entonces tenemos la convergencia lineal, que tiene esta forma. Entonces es que aquí tengo un error. Convergencia cuadrática y convergencia en general de orden P. Esto se utiliza para comparar métodos. Y podemos decir entonces, bueno, una convergencia lineal es más lenta que una convergencia cuadrática. Sí, entonces acá recordamos de pronto los términos de una serie o una secuencia. Entonces el término x menos 1 menos un valor puntual de x dividido entre el término x sub n o el enésimo término menos ese valor puntual de n, de x, perdón. Y esa relación
siempre va a mantenerse dentro de un rango de tolerancia o va a ser menor que una constante. Si esta convergencia la podemos expresar de esta forma, quiere decir que el valor es mucho más rápido. El valor disminuye, perdón, o se acerca a nuestra solución de forma más rápida. Y así, pues, de acuerdo al orden en el que se establezca. Como les decía, a través de la convergencia lo que hacemos es comparar la velocidad de, pues digamos, de otorgarnos una respuesta de diferentes métodos de acuerdo al orden. Si un orden, pues un método tiene un orden de convergencia P mayor que la convergencia Q de otro método, pues hablamos que el primer método es más rápido. Vamos a obtener soluciones de forma más rápida, y cuando digo más rápido me refiero a menos iteraciones. Y pues en general también es una definición que a los métodos con convergencia de orden mayor o igual a mayor que 1 les decimos una convergencia superlineal. Esto pues es porque es una convergencia más rápido o sobre una convergencia lineal, pero esto pues simplemente es un concepto. Bien. Pasamos ahora sí a el método de la bisección. Es uno de los métodos más sencillos, por eso es el primero que vamos a analizar. Y es bastante intuitivo. Entonces, recordábamos que con los métodos abiertos teníamos un intervalo y reducíamos ese intervalo de tamaño acercándonos o acorralando la función, el cero de la función o la raíz de la función. En el método de la bisección en particular, a este intervalo inicial lo reducimos en dos partes iguales, es decir, lo dividimos en la mitad. Y verificamos en cuál de los dos nuevos, en cuál de las dos mitades puede contenerse la raíz. Y en el que no esté, pues se desecha. El otro, pues es el que se utiliza para la siguiente iteración. Para eso, pues nos basamos entonces en el teorema del valor intermedio, que corresponde al que está aquí en la pantalla. Tenemos una función continua definida en un intervalo, A y B, y si f de A, es decir, la función en uno de los límites del intervalo, tiene un signo opuesto que la función en el otro límite, entonces si los límites son A y B, si f de A y f de B tienen signos diferentes, se garantiza que dentro de ese intervalo hay al menos un cero. ¿Sí? Entonces, obviamente, si acá tengo un valor positivo y acá tengo un valor negativo, en algún momento tuve que cruzar por cero. Eso es lo que me dice el teorema. Bueno, si es de aquí negativo y luego acá positivo, pues también en algún momento tuve que hacer un cruce por cero. Hay casos donde, bueno, tenemos dos valores positivos. Que tengamos dos valores del mismo signo para f de A y f de B no nos garantiza que haya un cero. Aquí hay un ejemplo donde sí hay, en efecto hay 4, pero acá hay un ejemplo donde no hay, ¿sí? Entonces, como nosotros no tenemos total certeza de la función, el método de la bisección no se puede utilizar en estos casos. En casos como estos sí se puede utilizar. Entonces tenemos un valor positivo, un valor negativo, y hay un cruce por cero, valor positivo, valor negativo, y hay 3 cruces por cero. ¿Sí? Puede que nosotros no conozcamos cuántos cruces por cero hay, pero con el hecho de que, de que la función evaluada en los límites del intervalo tenga signos diferentes, podemos garantizar que hay al menos un cruce por cero, es decir, que hay al menos un cero real, que es el que estaríamos buscando. Acá, pues entonces, básicamente es un resumen de lo mismo. Si tienen signos diferentes, entonces lo que hacemos es reducir ese intervalo a la mitad. Buscamos el valor de la mitad
y miramos, bueno, ¿cuál es el nuevo intervalo que vamos a escoger? Entonces, para escoger ese nuevo intervalo, tenemos que evaluar la función en ese punto intermedio y verificar el signo para mantener las mismas condiciones del intervalo inicial. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Tenemos un intervalo A y B en el que la función es continua y en el que la función evaluada en los límites, es decir, f de A y f de B, tienen signos opuestos. Es decir, todo lo que hemos venido hablando durante estos últimos minutos. Y acá está entonces cómo se computa o cómo se define este algoritmo de bisección. Aquí de nuevo las condiciones, que f de x sea continua en el intervalo, que sean de signos opuestos, eso lo expresamos de esta forma matemática y es f de A por f de B va a ser negativo, es decir, menor que 0. Obviamente, si tienen signos opuestos, más por menos siempre me va a dar menos. Y el método como tal consiste en computar el punto intermedio, que corresponde al promedio entre A y B, evaluar la función en ese punto y determinar si tiene signo opuesto a f de A, entonces, si f de A es positiva y f de C es negativa, entonces el intervalo se define como, el nuevo intervalo se define entre A y C, y se desecha la mitad que corresponde al intervalo entre C y B. Sin embargo, si f de A y f de C tienen el mismo signo, quiere decir que los que tienen signo opuesto son C y B, f de C y f de B. Y el nuevo intervalo correspondería a C, al intervalo definido entre C y B. Y luego con ese nuevo intervalo, sea cual sea de los dos, volvemos a partir de acá. Verificamos las condiciones y computamos entonces el valor del punto medio, luego evaluamos la función y nuevamente seguimos reduciendo el intervalo hasta que, bueno, ya el criterio de detención o el criterio de parada que se defina nos diga ya es suficiente. Acá entonces vemos, digamos, un ejemplito en donde tenemos el intervalo inicial que corresponde a A sub 0 y B sub 0. Se definió aquí la mitad del punto C y como el punto C tenía el mismo signo que el valor en el punto A, entonces la nueva A corresponde a ese punto C. Por eso acá teníamos A sub 0 y ahora tenemos A sub 1. Luego, dentro de ese nuevo intervalo, volvemos a buscar la mitad, que corresponde a un nuevo punto C, donde evaluamos la función y sigue siendo positiva. Por eso mantenemos que ahora este sea el valor de A, el valor de B, fíjense que no ha cambiado. Y ahora nuestro nuevo intervalo será este. ¿Sí? Y si se fijan, lo que estamos haciendo es acercándonos al valor de la raíz. Luego por acá nos va a dar el valor negativo, entonces este límite lo que vamos a hacer es correrlo hasta acá y así sucesivamente hasta que digamos ya con este error de tolerancia podemos decir la raíz está entre este intervalo. Acá lo que tenemos entonces es el mismo algoritmo pero en forma de diagrama de flujo, sobre todo para quienes nos es más fácil distinguir o recordar las formas de forma gráfica. Entonces, esto pues nos puede servir para implementar un programa donde tenemos entonces, bueno, nuestro punto de partida, que será el intervalo definido por A y B, y lo que les comentaba, una tolerancia o un error mínimo. Aquí pues vamos a hacer lo que ya dijimos que en lo que consistía el algoritmo, que corresponde a evaluar la función, encontrar el punto medio, verificar cuál de los dos puntos o cuál de los dos nuevos intervalos es el que vamos a tomar, verificar si ya cumplimos la condición del error
Si no se cumple, pues seguir iterando. Si se cumple, pues darle fin ya a la iteración y por lo tanto expresar la respuesta. Empecemos con un pequeño ejemplo, donde solamente por ahora vamos a verificar si se puede utilizar el método o no. Entonces, si se puede utilizar el método, corresponde o depende de que se cumplan las condiciones. En este caso, verificamos si la función es continua en el intervalo y efectivamente la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 1 es una función continua en ese intervalo de 0,2, de 0 a 2. Pero si evaluamos f de 0 y evaluamos f de 2, entonces encontramos que, nada, aquí los valores de las funciones son del mismo signo, entonces no se satisfacen las condiciones y por lo tanto no se puede utilizar el método de la bisección. Entonces, si utilizáramos este intervalo, tendríamos que buscar un método diferente para poder resolver este problema. Sin embargo, si reducimos el intervalo, ahora lo tenemos entre 0 y 1, el valor de la función evaluada en 1 es de signo negativo, el valor de la función evaluada en 0 es positivo, por lo tanto aquí sí se cumple la segunda condición. Como las dos condiciones se satisfacen, aquí sí podemos utilizar el método de la disección. Fíjense que a pesar de que el 0, o que por lo menos aquí garantizamos que un 0 está entre 0 y 1, de esta forma no podemos garantizar que hay un 0 entre 0 y 2. ¿Qué ocurre? Que seguramente hay dos ceros entre 0 y 2. Pero así como nosotros conocemos acá la función y podríamos definir, listo, hay dos o un número par de ceros, no podemos estar seguros de si ese número par corresponde a ningún cero. En cambio, si el signo es opuesto, existe un número impar. Y al existir un número impar, podemos garantizar que existe al menos uno. Entonces, ¿cuál es la mejor estimación y cómo se define ese error en el método, ¿sí? Entonces, evidentemente, la mejor estimación corresponde pues al último valor que se estimó. Como estamos hablando, esto es un método iterativo, pero ¿cómo definimos ese nivel de error deseado en una estimación obtenida? Entonces, la mejor estimación que podemos hacer, entonces, si tenemos, vamos a definir un intervalo todavía como A y B, no importa que no sea el inicial, la mejor estimación siempre va a ser el punto medio. ¿Por qué? Entonces, el punto medio, en este caso lo denominamos como C. Porque si estimamos como el punto medio, podemos decir que el error máximo que vamos a cometer va a ser la mitad del intervalo. Entonces, a menos que no tengamos ninguna otra información que nos diga hacia dónde acercarnos, la mejor estimación del cero siempre va a ser el punto medio. Y el error siempre va a ser menor que la mitad del tamaño del intervalo. Entonces, ahí en este caso podemos definir que si la estimación fue el punto medio, entonces tenemos que la estimación fue A más B sobre 2 y que el valor real era uno de los extremos, en este caso definimos que fue B. Entonces podemos definir como el error de esta forma, A menos B sobre 2 o B menos A sobre 2. Bueno, aquí utilizamos el valor absoluto para definir el error y vemos que este es el error máximo y es cuando estimamos el 0 en la mitad del intervalo, pero estaba justo en el límite. Entonces, definido esa mejor estimación, ahora nos corresponde verificar, bueno, ¿cuándo detenernos? O cuándo ya podemos hablar de que tenemos un número de iteraciones suficientes. Y efectivamente los criterios de parada son estos. Encontrar una tolerancia o un error absoluto mínimo y en este caso pues podría ser un número también fijo de iteraciones.
Pero ¿cómo relacionamos estos criterios? Entonces, si tenemos n iteraciones, nuestra C sub n va a ser el punto medio en la enésima iteración, y que es lo que utilizamos como la estimación, porque dijimos que era la mejor estimación. Aquí definimos a R, pero pues mantengamos la notación como C. R es el verdadero cero de la función. Entonces el error va a ser R menos el estimado. Y nosotros queremos que eso sea menor que un error asociado a la enésima iteración. Y como dijimos, el error lo estimamos acá como la mitad del intervalo. Entonces, si hacemos n iteraciones, lo que vamos a hacer es dividir el intervalo entre 2 n veces, que es lo que expresa acá. Este delta x sub 0 pues correspondería al valor del intervalo inicial, y 2 a la n corresponde a dividir entre 2 ese intervalo inicial n veces, donde n es el número de iteraciones. Acá, entonces, si tenemos una función, si tenemos el intervalo y tenemos un épsilon, es decir, un error de tolerancia, ¿cuántas iteraciones necesitamos para que la estimación de nuestro cero se mantenga dentro de un error máximo? ¿Sí? Entonces dijimos que R era el cero y X, ahora aquí pues bueno, corresponde a la estimación de la bisección estimada, es decir, lo que hace rato llamamos C sub K. Entonces, se define desde esta misma ecuación, reemplazando aquí el error como épsilon, que el número de iteraciones debe ser mayor al logaritmo en base 2 del tamaño del intervalo sobre el error. Tamaño original del intervalo, es decir, b menos a, sobre ese error o esa tolerancia que nosotros queremos. Aquí pues hay algunas formas alternativas de notación de ese logaritmo, pero básicamente se define es despejando aquí esta ecuación. Épsilon reemplazado acá, b menos a, que sería el tamaño del intervalo, y de aquí despejaríamos n. Entonces, seguramente nos va a dar un valor decimal, un valor fraccionario. Por lo tanto, entonces podemos decir que debe ser mayor o igual que ese. El mínimo de iteraciones sería el siguiente entero. Por ejemplo, tenemos un intervalo entre 6 y 7 con un error de el 0.0005. ¿Cuántas iteraciones necesitamos? Entonces, pues vamos a la fórmula. Logaritmo en base 2. El tamaño del intervalo, pues es la diferencia, 7 menos 6. El error es el épsilon que se definió. Y eso nos da un número que corresponde a 10.96. Entonces, el mínimo de iteraciones que necesitamos para garantizar un error menor a esto es 11. Bueno, vamos ahora a un pequeño ejemplo. Y es utilizar el método de la bisección para encontrar una raíz de esta ecuación. X coseno de X con un error absoluto menor a 0.02 con un intervalo inicial definido en 0.5 y 0.9. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es f de x? Aquí no tenemos una f de x explícita, tenemos es una ecuación, x igual a coseno de x. Allí, ¿cómo definiríamos este f de x? Ok, bueno, Lo que f de x sería igual a 0.
Bueno, sí, digamos que sería despejar aquí la ecuación, igualar la ecuación a cero, y lo que no nos quedó en ese término, pues sería la función, así como lo hicimos atrás. Atrás teníamos x igual a e a la menos x, despejamos y dejamos que f de x fuera x menos e a la menos x. En este caso, entonces, tendríamos f de x es igual a x menos coseno de x, o bueno, indistintamente también podríamos utilizar coseno de x menos x. Ahora, ya con esa f Profesor, de x, ¿sí? hay un compañero en sala de espera. Ok. Creo que fue el que acabé de admitir. Bien, por ahora no me aparece nadie, pero sí yo acabé de aceptar a alguien. Definimos Ah, entonces, bueno, profe. ¿listo? Definimos entonces nuestra función, f de x igual a x menos coseno de x. Lo que sigue es, bueno, se cumplen las condiciones. Y recordemos, ¿cuáles eran las condiciones que debíamos cumplir para poder aplicar el método de la bisección? Eh, que, que FA y FB tuvieran signos diferentes. Exactamente. Esa era una, y la otra es que la función fuera continua. Normalmente, pues, cuando estamos trabajando con este tipo de funciones, no nos preocupamos por si son continuas o no, porque estos están garantizadas su continuidad, sino que verificamos entonces la otra condición, sería el intervalo. Entonces aquí hay una gráfica que nos puede de pronto ilustrar un poco de la función x menos coseno de x. Por aquí tenemos el 0, y por lo tanto la raíz va a estar por acá. ¿Sí? Y nuestro intervalo está efectivamente entre 0.5 y 0.9. En 0.5, la función tiene un valor negativo, y en 0.9 la función tiene un valor positivo. Si hubiéramos planteado coseno de x menos x, entonces en 0.5 tendríamos un valor positivo y en 0.9 un valor negativo. Se seguirían cumpliendo las condiciones. Entonces, aquí pues dijimos que era continua, y dijimos también, bueno, f de 0.5 negativo y f de 0.9 positivo. Entonces las condiciones se siguen manteniendo. Ahora, ¿con cuántas iteraciones vamos a trabajar? Fácil. Vamos entonces a la ecuación. Entonces, el número de iteraciones será el logaritmo en base 2 de 0.4, que corresponde aquí a 0.9 menos 0.5, es decir, la diferencia del intervalo o el tamaño del intervalo dividido entre el error. Eso me da un número que corresponde a 4.3. Como no puedo hacer 4.3 iteraciones, entonces el mínimo de iteraciones que necesito para ese error, para llegar a esa tolerancia, es n igual a 5. Y ahora sí, entonces pasamos a el cálculo como tal de la nueva estimación. Para eso, utilizamos nuestro algoritmo de bisección. Entonces, nuestro intervalo inicial entre 0.5 y 0.9. Evaluamos la función y establecemos nuestro punto intermedio. En este caso, nuestro punto intermedio es 0.7. Aquí, pues, el error que garantizamos será la mitad del intervalo, entonces 0.2. Todavía no estamos en el valor deseado. Por lo tanto, entonces tenemos que seguir iterando. 0.7. Entonces ahí evaluamos la función. La función evaluada en 0.7 nos da un valor negativo. ¿Por qué 0.2? 0.2. Sí, porque ese valor. Entonces, nosotros definimos, así de unas diapositivas, el error. Por aquí atrás. De esta forma. La diferencia del intervalo, es decir, b menos a sobre 2.
Ese es el error asociado a cada iteración. Entonces, en esta iteración partimos de este intervalo, 0.5 a 0.9. Eso tiene un tamaño de 0.4. Y el error que dijimos que vamos a tener asociado máximo será 0.2. ¿Por qué? Porque nuestra estimación hasta esta iteración es que el 0 está en 0.7. Todavía no sabemos cuál es el valor exacto de la función evaluada en 0.7, pero sabemos que el error máximo que podemos cometer es 0.2, ya sea porque la raíz esté muy acá o porque la raíz esté muy hacia el 0.5. De ahí viene ese 0.2. Entonces, ahora sí evaluamos la función en 0.7. Nos da un valor negativo. Entonces lo que hacemos es, como nos da un valor negativo, quitamos el que ya tenemos y el nuevo intervalo se define entre 0.7 y 0.9. Entonces, la estimación, es decir, la mitad del intervalo, es 0.8. Y como es 0.8, entonces la distancia de 0.8 a 0.7 y a 0.9 será 0.1, que es nuestro error. Y así entonces seguimos iterando. Teníamos este intervalo entre, íbamos acá 0.7, 0.9, punto medio, entonces encontramos nuestro valor en ese punto medio. Ahora nos dio positivo, entonces quitamos este extremo y llegamos el nuevo intervalo entre 0.7 y 0.8. La mitad 0.75 y el error asociado 0.05. Si ven, vamos disminuyendo el tamaño del intervalo. Aquí antes teníamos una estimación de 0.7, luego tuvimos una estimación de 0.8, ahora vamos en una estimación de 0.075. Evaluamos, la función sigue dando positiva, entonces nos acercamos aún más a, cortamos el intervalo para este lado, dejamos de 0.7 a 0.75, el punto medio ahora es 0.725, el error se va reduciendo y entonces aquí tenemos la función evaluada en 0.725. Nos dio negativa, entonces quitamos el 0.7 de acá y el nuevo intervalo será 0.725 hasta 0.75. Y aquí entonces con este tamaño de intervalo vemos que el error ya es menor que lo que deseamos. El error máximo sería 0.0125 y habíamos puesto el criterio en 0.02. Entonces aquí ya podemos detenernos y este valor medio será nuestra estimación. Este valor medio corresponde al promedio entre 0.725 y 0.75. Entonces, en resumen, nuestro intervalo inicial 0.5 a 0.9. ¿Cuántas iteraciones hicimos? 5 iteraciones. Y después de esas iteraciones, ¿qué obtuvimos? El nuevo intervalo en el que está la raíz será 0.725 a 0.75. La mejor estimación pues será el promedio, que corresponde a 0.7375, con un error en 0.0125. Entonces, antes de terminar, vamos a ver si alcanzo a mostrarles cómo podemos implementarlo en, en particular en MATLAB, pero en general cómo podríamos hacer la programación de este ejemplo.
Bien. Entonces, digamos que basados en el intervalo, perdón, en el algoritmo de bisección, podemos nosotros también definir nuestra solución mediante pues cualquier lenguaje de programación. Entonces aquí tenemos el ejemplo de f de x igual a x menos coseno de x, nuestro intervalo inicial, aquí que se vea un poco mejor, el intervalo inicial entre 0.5 y 0.9, evaluamos la función en esos límites del intervalo y aquí empezamos a iterar. Entonces, nosotros podemos plantearlo como un ciclo while de acuerdo a nuestra tolerancia de error, o podemos en este caso, en este método, calcular el número de iteraciones. Aquí pues por facilidad puse el número de iteraciones. Sigue cálculo del punto medio, evaluar la función en ese punto medio. Aquí tengo el error asociado a cada iteración, que corresponde a la mitad del tamaño del intervalo. Y acá entonces viene la condición. Si A y C son de signo diferente, entonces lo que cambio es a B. B nueva viene siendo C, y pues f de B viene siendo f de C. Es un nuevo límite y evaluamos la función. Si f de A y f de C resultan ser del mismo signo, entonces lo que hago es fácil. La que cambio es A y el intervalo va a estar entre C, que ahora lo voy a llamar A, y la B que tenía. Así hago las diferentes iteraciones hasta que defino que la mejor iteración va a ser, la mejor estimación va a ser la estimación de la última iteración en la mitad del intervalo. ¿Sí ven? Entonces de ahí obtuve los mismos valores que presentamos en el ejemplo. La mejor estimación en 0.7375 y el error en 0.0125. ¿Sí? Es la misma que está por acá. La estimación en 0. Perdón. La estimación 0.7375. Bueno, allí no publiqué el intervalo, pero podría haberlo hecho. Y el error, entonces el error máximo sería 0.0125. Todavía queda otro ejemplo, pero entonces yo creo que podemos parar por ahora aquí. Continuaríamos la próxima semana. No sé si de pronto haya preguntas hasta el momento. La idea pues era presentar un poquito la teoría así para luego poder practicar. ¿Sí? Una pregunta, el que estaba en el valor absoluto, el error era el 0.2. ¿En dónde? En el ejercicio, al ¿En final. MATLAB o aquí en la diapositiva? En la diapositiva ese que está en el valor absoluto, ese error era el del 0.2, ¿verdad? Este aquí es lo que obtuvimos con la última iteración. Entonces, el error lo estimamos como el último intervalo, que era este, tiene un tamaño de 0.025 dividido entre 2. Entonces, lo que hacemos es, el error es este. ¿Sí? ¿Por qué ponemos valor absoluto? Pues porque de acuerdo por lo menos aquí, si nos fijamos cuando definimos f de x, podemos haberla definido como coseno de x menos x. Entonces ahí pues ya nos cambian todos los signos. Por eso ahí queda como valor absoluto, porque nos interesa es la diferencia y no tanto por qué lado está o de qué signo tiene. Este error no coincide con el 0.2 porque depende del intervalo. Sin embargo, es el mayor error o el error obtenido con menos iteraciones que cumple con la condición de ser menor que 0.02.
¿sí? Entonces, el Ahí. error que buscábamos era este 0.02. En algún momento llegamos acá a 0.0, perdón, a 0.025, pero 0.025 todavía es mayor. Por eso hicimos otra iteración donde ya obtuvimos un valor que era menor que ese 0.02 que nos pedían al principio. Profe, ese error que nos pedían al principio, ¿quién lo define o qué? Bueno, acá pues que como son ejercicios teóricos, está definido por el problema. Cuando estamos enfrentándonos a un problema ya práctico o incluso definido por nosotros mismos, ya depende de la precisión con la que nosotros queramos obtener la solución. Entonces, usualmente eso está asociado a la tolerancia o a la precisión que nosotros queramos para nuestra solución. Y normalmente lo definimos nosotros mismos. Valores comunes vienen siendo el 5%, el 1%, incluso, no tan común, pero a veces pasa con el 10%. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, acá 0.02, yo lo que tengo es el 2%. ¿Sí? Entonces, normalmente eso se define desde que nosotros planteamos el problema. Listo, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Profe, una cosita, esto es sobre el taller de, de las series. Sí, Está para hoy. Esto es que pues ya habíamos hablado con ustedes si podría correr un poquito la fecha. sí, ya habíamos dicho que el taller quedaba para el lunes, solo que no he modificado el Classroom, pero sí, el taller Sí, queda para el ese lunes. era para lo de la fecha del clase. Sí, Gracias, profe. listo. Listo, muchachos. Entonces, pues la sesión de hoy fue un poquito acelerada porque la idea era como tratar de cubrir toda la parte teórica para podernos dedicar a practicar, porque de pronto es un poco más fácil verlo si nosotros vamos practicando en la medida que vamos trabajando. Entonces, ya para el día miércoles continuaríamos entonces con otro ejemplo. Pasaríamos a otro método y pues ahí ya iríamos practicando de a poco. Yo trataría también de tener listo el otro taller para que ustedes puedan ir revisándolo, ojalá la otra semana. Y pues ojalá tratar también de sacar la parte teórica rápido. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos así por hoy y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Entonces, hasta Hasta luego. luego, profe. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.